Señoras y señores, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia y vamos a dar inicio en este momento al acto de fundación o constitución oficial de la Asociación Cultural Círculo Poético de Yecla. Es para mí un honor, un orgullo y una íntima satisfacción presentar en nombre de todos los socios este acto fundacional en la presencia de todos ustedes y para todos ustedes y para el pueblo de Yecla en general, ya que nuestra asociación ha nacido con una vocación de querer llegar a la gente difundiendo la poesía, y ya que la gente de por sí normalmente no viene mucho a la poesía, decidimos, y fue uno de los criterios de funcionamiento, tratar de llevar nosotros la poesía a la gente. Y máxime aún contando con la presencia del ilustrísimo señor académico y excelente poeta don Francisco Brines Bañó, al que agradecemos sinceramente que haya tenido la amabilidad de visitar Yecla, que nunca la había visitado, cuando tiene una agenda apretadísima entre conferencias, presentaciones de libros, reuniones en la Academia de la Lengua, etc. Muchísimas gracias. Buenas tardes, saludos. Voy a presentarles, según como yo veo, al don Francisco Brines, que estudió Derecho en Valencia y Salamanca, dedicándose también en Madrid al estudio de la filosofía. Tal vez por ello se ha dicho que él es el pensador más sobrio e interesante del siglo XX, porque utiliza el verso, de manera que el filósofo es ante todo poeta. Sus pasos de viajero, el equipaje de sus poemas, le han llevado a ser lector y profesor de español en las universidades de Oxford y Cambridge, pero sobre todo le han llevado a horadar el corto camino que para él es la vida. Con la palabra escrita, con el placer de la lectura, con la soledad del poeta y siempre con el estremecimiento del creador. Su vida, como ha dicho Cristóbal, está plagada de galardones y reconocimientos a su obra. Ya ha mencionado él el Premio Nacional de Literatura, el de la crítica menciono yo, por referirnos a algunos de los más significativos de estos gestos tan abundantes con que su labor ha sido reconocida en España y en el mundo. Por otra parte, el 19 de abril de 2001 pasó a formar parte de la Real Academia Española, ocupando el sillón X. La docta casa abrió sus puertas al coraje creador, al oficio de poeta, al hombre que ha dicho que la poesía es capaz de consolar las heridas del otro. Brines pertenece a la llamada generación del 50, aunque ellos dicen de sí mismos que son un grupo y no una generación, y por este motivo no falta nadie en este grupo. Se definen como un grupo a quien unió la amistad, una actitud ante la vida, una actitud estética y la lucha contra el franquismo. Ellos, el grupo, eran amigos, alumbraban palabras, luchaban en la adversidad política. A estos ingredientes tan valiosos, Brines unió la sobriedad de sus poemas, la pausada creación que da el fruto maduro, palabras que hablan del amor, del miedo y la desesperanza, junto a la única compañía de un vaso de ginebra. En Palabras en la oscuridad, uno de sus poemas, Brines conforma el asombro emocionado por el cuerpo del otro, las dualidades del gozo, del sufrimiento, la carne mercenaria en su desnuda pureza, el ayer y el hoy, o el dolor de evocar lo más amado, que siempre es lo que hemos perdido. La poesía es mineral para Brines, que talla con la urgencia del náufrago y la indolencia del convaleciente. Sus palabras recrean la emoción del alquimista y contienen la mejor industria de quien expresa sentimientos. Junto a esa soledad del oficio de escritor, que ustedes saben, él también sabe, es duro, a veces es árido y siempre, créanme, es solitario. La suya es una poesía elegante, depurada. Es una poesía llena de cenizas y olvido que celebra, sin embargo, la vida en la carne amada, en el reclamo a la libertad o en la luz mediterránea. Son palabras que nos presentan la lenta sensualidad en el otoño de las rosas. Presenta un temblor de estrellas e inocencia en el mundo gastado, uno de sus más bellos poemas. Y no olvidemos el poema hecho de sensaciones que son las brasas.
Finalmente, en su obra, Brines ensaya una despedida que reúne las constantes de su labor literaria, tales como el tiempo que nos destruye, el goce de las pasiones, el mar recogiendo un misterio azul, o el agradecimiento a la vida que le ha permitido contemplar tanta belleza, y él habla de un espejo de atardeceres y habla también de luces rotas, y para él también eso es belleza, la luz rota. Profesor, usted, con sus palabras, ha dado a los lectores el aliento necesario para sentirnos más cerca unos de otros, lectores y escritores. Usted ha dicho que el poema se construye de nuevo en las manos de cada lector, que este, el lector, es el encargado de darle la emoción exacta, y por ello el arte tiene la cualidad de interesar al lector en todo el proceso creativo. Usted invita al lector a participar en la búsqueda de un mundo ignorado, que es siempre la misión del artista. No es frecuente conceder tamaña cercanía y tan alto grado a los lectores, pero esas afirmaciones suyas dan valor al disfrute de la palabra escrita en un mundo que todos sabemos se quiebra bajo el peso de tanta imagen. Por último, profesor, usted ha dicho que la tolerancia es el valor ético de la poesía, que la moral del arte es abierta y es tolerante. Nos hace mucha falta. Piensen ustedes, la moral del arte es abierta y es tolerante. Por todo ello y por acompañarnos hoy, muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Yo quiero agradecer la invitación que se me ha hecho por este círculo de poesía y vengo otra vez a reiterar lo que he dicho antes en la rueda de prensa, que no es habitual esto, y me emociona ver que una población como Yecla hay ese respeto hacia la palabra escrita, y en este caso la poesía, que es tan minoritaria. Yo agradezco también profundamente las palabras de presentación tan cálidas, tan bellas que se me han hecho, y además también escogidas, porque ha habido dos cosas que me interesan a mí comunicar, y es que la poesía la hace el escritor, el poeta, pero la vuelve a hacer en la lectura el lector crea. Cuando hay un texto musical y un violinista, un pianista, una orquesta y el director con ello, la hace audible, decimos que es un gran artista, o es un mero artista, o un gran artista, o un genio, y no hace sino recrear aquello que ha creado otro. Y en la lectura de la poesía sucede lo mismo, porque cuando se lee, la lectura se hace desde la persona que la lee, desde su experiencia, desde el afinamiento de su sensibilidad. Lo único que ocurre es que la lectura de un poema es invisible y no podemos decir, he aquí un gran artista, porque tiene la humildad de hacerlo para sí mismo y no se da a conocer, porque si luego tuviera el don de la escritura y tratara de expresar lo que ha leído, ya no sería lector de poesía sino ensayista, pasaría a otro género. Y hay otra cosa que se ha dicho, que es la moral de la poesía como la moral de la tolerancia. Y esto lo explicaré un poquito más cuando lea un poema determinado.